Buenos días, señores profesores. Enseguida me toca compartir lo que es el video de ver de epistemología de las matemáticas, que consiste en preparar y desarrollar una producción visual sobre lo que son los genes del conocimiento. Bien, primeramente comenzaremos diciendo acerca de genes del conocimiento lo siguiente. En el primer caso, podemos hablar entonces acerca de los sistemas filosóficos antiguos que admitieron un principio corporal considerando el agua, el aire y el fuego, y las cosas análogas como el origen de la vida y del universo, y a partir de estos principios empezaron a indagarse las causas de los fenómenos. Muchos teóricos afirman que la filosofía nació en Grecia con Tales y con Aristóteles. Se sistematizó y se organizó como un conglomerado de saberes de esa época. Sin embargo, los griegos, a partir de los filósofos de la naturaleza como tales Anaximandro y Anaxímenes, marcaron la pauta de la filosofía al independizarla de la religión e iniciar así como una nueva forma del conocimiento en la que el objeto del conocimiento apareció como aquello que realmente es decir, con sus cualidades esenciales. Asimismo, los filósofos desde Tales hasta Aristóteles se refirieron al principio de todas las cosas y de alguna manera coincidieron en sus principios, sobre todo quienes se refirieron a las causas materiales. Otros más trascendieron a indagar las causas en cuanto a la forma y a la esencia, y aunque no precisaron claramente su pensamiento, esto sirvió de base para filósofos posteriores a ellos. Entonces, puede decirse que en la filosofía clásica a partir de Tales se trató de la genoseología, y con Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron las reflexiones epistemológicas. Así empezó una de las grandes preocupaciones de los filósofos, que fue el conocimiento, lo cual implicó que desde la antigüedad se plantearon las interrogantes: ¿qué es el conocimiento? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es su forma y su esencia? Por naturaleza, dice Aristóteles, todos los hombres tienen el deseo de saber. Entonces, el propósito de esta producción visual es explicar cómo se generó el conocimiento en el hombre a partir de las aportaciones de los filósofos griegos, desde Tales de Mileto hasta Aristóteles, destacando tres periodos importantes, donde abordamos prácticamente lo que es los presocráticos, los sofistas y socráticos, y Platón y Aristóteles, que se puede decir que son las tres grandes vertientes con las que se ha trabajado a lo largo de la historia. Bien, comencemos entonces con los presocráticos. En este sentido, se dice que puede decirse que la filosofía se generó a partir del pensamiento abstracto, el cual cultivó en sus inicios con las primeras reflexiones sobre la naturaleza del mundo físico. Dichas reflexiones empezaron a vulnerar las creencias mitológicas y divinas que se habían dado con respecto al origen del universo, que hasta esos momentos eran los más conocidos. A partir de tales, Anaximandro y Anaxímenes empezaron a plantearse explicaciones racionales acerca del origen de la vida y del mundo. Asimismo, la preocupación de Tales fue preguntar si existía alguna materia de la cual todas las cosas estuvieran hechas, y su conclusión fue que esa materia pues era el agua. De tal manera que ese tipo de preocupaciones establecieron las bases de un pensar filosófico al margen de las explicaciones míticas o divinas, y con ello cobra conciencia de lo, de que la esencia, lo verdadero, lo uno es lo único que es para sí. Es decir, no se toma al agua sensible en su particularidad frente a las demás cosas naturales, sino que la concibe como un pensamiento en que todas las otras cosas naturales se contienen y se disuelven. Ahora bien, mientras que Tales de Mileto buscó la sustancia fundamental del universo en el plano de los datos físicos, a diferencia de él, Pitágoras buscó la esencia de las cosas en el número. Con este pensador se cambió el sentido físico, por lo que el pensamiento abstracto. Esto significa que el número no es algo sensible ni tampoco el pensamiento puro, sino que es un sensible no sensible. Entonces el pensamiento de Pitágoras se dividió en dos aspectos, que son el mítico y el científico. En el aspecto mítico creyó en la inmortalidad y en la transmigración del alma, pensamiento que fue recuperado posteriormente por Platón, y en el aspecto científico se interesó por la forma o estructura del mundo como por su principio material. Pitágoras, por su parte, llegó a pensar que el origen del cosmos estaba en el número, es decir, que el número era el principio material de las cosas, lo cual significa que las cosas se componen de un número definido de unidades conocidas como átomos. Si bien en la historia de la filosofía sobresalen también las aportaciones de Parménides,
quien le dio un movimiento dialéctico al pensamiento, es decir, a diferencia de los seres anteriores, se desprendió de la forma sensible, de la forma del número, y planteó por primera vez la relación entre la realidad y la razón. Según el planteamiento de Parménides, el pensamiento lógico y racional se guía por el principio de identidad que sirve para descubrir qué es lo que en realidad es una cosa. Con este pensamiento, pues se sustentó la tesis que en que las cosas fuera de mí, al ser fuera de mí, es exactamente idéntico a mi pensamiento del ser. Ahora bien, según Hegel, Parménides comenzó en rigor la verdadera filosofía, pues apareció un hombre que se liberó de todas las opiniones y representaciones, que niega todo el valor de verdad, al afirmar que el sol es el ser lo verdadero. Por otro lado, el conocimiento destaca también Heráclito, a quien puede considerarse como el primer filósofo que inició con la crítica del conocimiento existente de su época, y no solo la criticó, sino que a través de ella transformó el conocimiento. De tal manera que este pensamiento lo expuso metafóricamente cuando dijo que las cosas son como las gotas de agua en los ríos, que pasan y no vuelven nunca más, y por esta razón nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Asimismo, el conocimiento sensible es posible si se sabe ver y oír bien, ya que los ojos y los oídos son los instrumentos del conocimiento. Sin embargo, entre estos dos órganos, los dos sentidos, los ojos son los instrumentos más exactos, pues a través de ellos se obtiene el conocimiento por vía directa, en cambio por los oídos se obtiene en forma indirecta. Ahora, en el segundo gran bloque de conocimiento abordamos lo que son los sofistas y Sócrates. En este aspecto, para el siglo V a.C., las explicaciones teóricas de los presocráticos acerca del mundo y de la vida no satisfacían a los nuevos pensadores del conocimiento existente. Hasta esa época se miraba con cierto escepticismo. Esta nueva dirección se manifestó por lo menos en dos formas. La primera fue la aparición de los sofistas, del subjetivismo y del relativismo. La segunda se manifestó en que las discusiones tanto para estos como para Sócrates eran cuestiones de ética, y a partir de ella se generaron las discusiones acerca del conocimiento. A diferencia de los pensadores entonces de las escuelas filosóficas, se trataron de explicar el origen del universo a través de la naturaleza física de las cosas. Como los sofistas, se cambió el rumbo de la filosofía, pues estos reflexionaron en torno al hombre mismo. Los sofistas le dieron una especial importancia al pensamiento, pero como manifestaron subjetiva, considerando a lo absoluto como sujeto. Además hablaron de la conciencia, que aunque anteriormente ya lo había hecho Heráclito, pues los pensadores anteriores a ellos hablaron sobre los pensamientos generados por la reflexión de lo absoluto, y así el hombre pasó de formar parte de la totalidad del objetivo. Ahora, con los sofistas empezó raciocinar y reflexionar sobre lo existente. El pensamiento, que es independiente y tiene así en sí la determinación, se revela in incompatible con la forma política de Grecia como en la religión bella, donde los sofistas fueron hombres cultos de Grecia de entonces y los propagadores de la cultura. En ese sentido, entonces, la cultura se convirtió con el fin de las enseñanzas de los sofistas. Esas enseñanzas tenían como propósito iniciar a los hombres en la sabiduría de ciencias como las matemáticas o la música, y en sus enseñanzas, pues los sofistas trataban de infundir al hombre en una conciencia moral, de tal forma que se acomodasen a las leyes y dieran por satisfechos en su sometimiento. Entonces podemos decir que para los sofistas el conocimiento sensible es simplemente el conocimiento. La verdad o falsedad no pueden existir como absolutos, más bien están sometidos a la realidad de la sensación de que la razón parte de los datos sensibles para realizar las operaciones del pensamiento. Significa que para ellos no tiene sentido hablar de un conocimiento racional como si fuera algo distinto y aún opuesto al conocimiento sensible. Por su parte, Georgias, otro de los destacados sofistas, sostuvo que nada existe, y aunque si algo existiera, sería inaprensible para el hombre, y aun cuando fuera cognoscible, no podía ser complicado ni explicado a otros con respecto al pensamiento socrático, pues aunque él compartió la tradición pitagórica, reemplazó el concepto de número por el de las ideas. Sócrates, por su lado, concibió la virtud como pues, un conocimiento a lo que Aristóteles le hizo una crítica al enseñar que él había hablado de virtudes mejor que Pitágoras, pero que tampoco de un modo totalmente certero, debido a que convirtió las virtudes en un saber, lo cual es imposible, porque todo saber lleva aparejada una razón, y esta puede encontrarse en el pensamiento. De tal manera, entonces, de tal manera que puede decirse
que con Sócrates aparece el saber, con ella no existe la preocupación de saber qué es la naturaleza, sino qué es verdad. La esencia ahora se determina no como el ser en sí, sino como lo que es en el conocimiento. Sócrates relaciona la verdad del objeto con el pensamiento del sujeto. No obstante, este pensamiento está en el mismo sentido en el que Pitágoras afirmó que el objetivo solo existe a través de la relación con nosotros, donde los sistemas filosóficos antiguos admitieron un principio corporal considerando el agua, el aire y el fuego y las cosas análogas como el origen de la vida y del universo, y aparte de estos principios empezaron a indagarse las causas de los fenómenos. Los griegos, a partir de los filósofos de la naturaleza, como tales Anaximandro y Anaxímenes, marcaron la pauta filosófica al independizar de la región e iniciar así como una nueva forma del conocimiento en la que el objeto del pensamiento apareció como aquello que realmente es decir, en sus cualidades esenciales. Podemos decir entonces que puede decirse que la filosofía clásica a partir de tales se trató de la genoseología y con Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron las reflexiones epistemológicas. Por ejemplo, Sócrates fue uno de los primeros filósofos que reflexionó acerca del conocimiento desde la ética y por su parte Aristóteles ya pensó en el conocimiento a diferencia de la filosofía de la ciencia. Bien, el tercer periodo está dado entonces por Platón y Aristóteles, que en este caso puede decirse que Platón la filosofía empezó a desarrollarse como tal y con Aristóteles la filosofía empezó a tomar forma, lo cual quiere decir que el pensamiento socrático empezó a adquirir rasgos de la cientificidad a partir de Platón y llegó a su cúspide con Aristóteles. Nadie tiene más derecho que estos dos pensadores a llamarse maestros del género humano. En cambio, Platón junto con Aristóteles representan la cumbre del pensamiento griego. Platón recuperó parte del pensamiento del Parménides y del pensamiento de Sócrates. De la ontología del Parménides recuperó la razón y del pensamiento como método para descubrir quién es el ser, la aportación del ser y el pensar como son lo mismo. Platón está de acuerdo con los pitagóricos, así como los que está también en la del ser de los números causa de la esencia de los otros seres. Ahora bien, según Platón, la unidad y los números están fuera de las cosas. Se apoyó en dos causas que son la esencia y la materia, planteó las ideas que son las causas de la esencia de los demás objetos y que no es la causa de las ideas. Sin duda alguna, se dice que recuperó Platón el pensamiento de su maestro Sócrates en su teoría de las ideas, sostiene que los objetos del mundo real son meras sombras de las sombras eternas o ideas, y de las únicas inmutables e ideas las formas eternas puede ser el objeto del conocimiento verdadero. Entonces Platón siguió a su maestro Sócrates, intentó contestar a los sofistas, dando la establecida esencia de un mundo de formas e ideas invariables e invisibles, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. Sostiene que tanto los objetos materiales percibidos como el individuo que los percibe están en constante cambio, pero que el conocimiento se relaciona tan solo con los objetos inmutables y universales. El conocimiento y la percepción son diferentes en esencia. Entonces, podemos decir entonces que la esencia de la teoría de las ideas ha de buscarse, por tanto, en la concepción lo que, de lo verdadero no es lo que existe para nuestros sentidos, sino que el verdadero y único ser del mundo está en el determinado de suyo, en la determinado de suyo. En lo general, y para sí, el mundo intelectual es, por tanto, el verdadero y lo digno de ser conocido, lo eterno, lo divino en y para sí. Platón entonces estuvo convencido de que el conocimiento puede alcanzarse, ya que el conocimiento debe ser certero e infalible. Además debe tener como objeto lo que es en verdad real, porque lo que es real tiene que ser fijo, permanente e inmutable. No obstante, lo real y lo considera como lo ideal. Ahora bien, según Platón, el conocimiento es una partición de las ideas en las que lo concibe como los seres reales, exactamente, y exactamente como tanto el desarrollo de los seres sensibles como la posibilidad de conceptos dependen del Sol, fuente a la vez del calor como el que se desarrollan y de los que, en los que se ve. También el ser y el conocimiento se derivan ambos de un principio común, un solo intangible. Entonces Platón distinguió, en este sentido, dos formas de conocimiento, el sensible, que es el doxa, y el intangible, que es el epísteme. El mundo sensible es el mundo de la opinión doxa y el mundo intangible el dominio de la ciencia epísteme. En el Teteto, Platón hace una crítica de las explicaciones del conocimiento dadas por Pitágoras y niega que el conocimiento pueda identificarse por la percepción sensible, ya que la verdad se expresa en el juicio y no en la sensación. Ahora bien,
Según Platón, la ciencia en sí tiene por objeto todo aquello que puede o debe ser conocido. Sin embargo, la ciencia no reside más en las sensaciones sino en el razonamiento sobre ellas, puesto que solo para el razonamiento puede descubrirse la ciencia y la verdad, y es imposible conseguirlo por otro rumbo. En este sentido, se puede decir que estas ciencias son en otras manos en lo que llamamos enseñar, recibirlas, es aprender, tenerlas tanto que se está en posesión de ellas. Aunque Platón solo consideró como verdadera realidad lo sensorial y pensó que por lo tanto lo general como la ciencia solo se revela como una cualidad del pensamiento y del entendimiento, consideró que las ideas son necesarias para la razón. Al respecto nos dice, las ideas no están directamente en la conciencia, sino en el conocimiento, y solo son intuiciones inmediatas en cuanto al conocimiento comprendido como resultado de sencillez, o bien la intuición inmediata es solamente el momento de su sencillez. Por su parte, podemos decir que Aristóteles, discípulo de Platón, advierte que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber y ellos reciben en la naturaleza la facultad de conocer por medio de los sentidos, pues este conocimiento originado por los sentidos produce la memoria y este proviene de la experiencia, tal que el hombre con más recuerdos tenga acumula más experiencia, ya que muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una misma experiencia. Ahora bien, Aristóteles distinguió al hombre de los seres vivos por medio del pensamiento, y esta distinción privilegió el conocimiento como una cualidad exclusiva. Posteriormente se constituye la imagen sensible que contiene tanto elementos materiales y sensibles de la sustancia como elementos formales. Aun cuando Aristóteles fue discípulo de Platón, no estuvo de acuerdo con la teoría de las ideas planteadas por aquel, porque en esta teoría no explica la realidad, el movimiento y el cambio de los seres. Tampoco explica las causas de ellos por las ideas que son eternas e inmóviles. En este caso, pues también, los sistemas filosóficos antiguos admitieron un principio corporal, considerando el agua, el aire y fuego y las cosas análogas como el origen de la vida y el universo. Y a partir de estos principios empezaron a indagarse las causas de los fenómenos. Muchos teóricos afirman que la filosofía nació en Grecia con Tales y con Aristóteles. Se sistematizó y organizó como un conglomerado de saberes de esa época. Los griegos, a partir de los filósofos de la naturaleza como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, marcaron la pauta filosófica de independizarla de la religión e iniciar así una nueva forma de conocimiento en la que el objeto del pensamiento apareció como aquello que realmente es decir, en sus cualidades esenciales. Podemos decir entonces que a forma de resumen, en ese sentido, en estas primeras reflexiones establecieron las bases para explicar de manera racional el origen del mundo y la vida. Posteriormente surgieron las preocupaciones de los filósofos por saber qué es el conocimiento en que se fundamenta y cuál es su forma y esencia. Así empezó a cambiar el pensamiento físico por el abstracto y apareció también la discusión acerca del ser. Su desarrollo ha sido incluso acorde a la evolución del pensamiento humano. La epistemología estudia el conocimiento y ambos son los elementos básicos de la investigación científica al que se inicia al plantear una hipótesis para luego tratarla con modelos matemáticos de comprobación y finalizar el establecimiento de conclusiones valederas, y reproducibles. La investigación científica entonces ha tenido un proceso aceptado y validado para solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes que sustentan al hombre y su mundo. Posee sistemas propios basados en métodos de hipótesis, deducción, inducción, complementados con cálculos estadísticos de probabilidades. El buen manejo de la teoría del conocimiento de investigación científica pues permite respuestas correctas y técnicas de cualquier hipótesis, razón por que el investigador científico debería conocer su teoría y su evolución. Muchas gracias.